Y el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Aram. Y allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, la cual ahora vosotros habitáis. No se la dio en heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y dijo Dios así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Vamos a dar gracias al Señor nuevamente. Damos gracias, Señor, esta noche, porque te ha placido que podamos acercarnos a ti por medio de tu Hijo. Qué bueno tú has sido con nosotros. Nosotros no merecíamos nada, Señor. Sin embargo, tú tuviste misericordia. Nos lo diste a Él, Señor. Nos diste tu palabra, tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, nos has hecho iglesia, Señor, en Él. Nos has salvado, nos has unido. Y nos hablas, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Cuánta bondad tienes con nosotros. Háblanos nuevamente esta noche, Señor. Ayuda al que habla. Llénalo de tu espíritu, de tu sabiduría, Señor. Abre los oídos de tu pueblo, Señor. Habla a tus hijos. Háblanos, Señor. Danos de tus palabras de vida eterna. Vivifícanos, avívanos, Señor. Y abre nuestros ojos para que podamos ver tus maravillas y tus obras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a ver hoy, mis hermanos, es la providencia de Dios y la rebelión del pueblo de Israel. Ahora estábamos leyendo una porción del pasaje que vamos a estudiar hoy. La vez anterior veíamos un poco de la vida de Esteban, uno de los 7 diáconos que servía en la iglesia de Jerusalén. Y veíamos cómo este hombre lleno de fe, lleno de gracia, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, por quien Dios también obraba prodigios, dio su vida por dar testimonio del Señor. Vimos cómo Dios obró en su vida, trabajó en él y lo llevó incluso a dar su propia vida, muriendo como el Señor, para la gloria de Dios. Y hoy, mis hermanos, vamos, como decíamos la vez pasada, por causa de lo que vimos la vez anterior, no podíamos ver el discurso de Esteban. Hoy vamos a estar viendo esto. Es un discurso bastante largo, mis hermanos. Les pido paciencia si nos pasamos un poquito. Vamos a procurar verlo panorámicamente, porque realmente, mis hermanos, este discurso daría para 3, 4, 5 enseñanzas, porque realmente es como ver el resumen de todo el Antiguo Testamento, toda la obra de Dios a lo largo desde su pueblo hasta llegar al Señor Jesucristo. Y como decíamos, vamos a ver un poco, mis hermanos, hoy de lo que es la providencia de Dios en toda esta historia, en la obra de Dios a través en el pueblo de Israel hasta llegar al Señor para nuestra salvación. Y quisiera comenzar, mis hermanos, definiendo qué es la providencia, para que tengamos claro qué es lo que vamos a ver hoy. El diccionario Noah Webster dice que es el cuidado o superintendencia que Dios ejerce sobre sus criaturas. Es decir, el cuidado que Dios tiene para con su creación. Y podríamos decir que especialmente con su pueblo, porque Dios tiene cuidado de todo el universo, pero ciertamente también tiene un cuidado especial de su pueblo, de su iglesia. John Flavel, un puritano, también dice al respecto de lo que es la providencia. Esta obra de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en asuntos pequeños como grandes, la llamamos la providencia. Entonces, trata de la obra de Dios en nuestras vidas, tanto en los aspectos pequeños
como en los aspectos grandes, los aspectos que ocurren en la vida de los individuos, como los que abarcan las naciones y la historia. Entonces, Dios, mis hermanos, no es un Dios que está ausente en la historia. La historia trata realmente de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, todo lo que Dios ha hecho en la historia a favor de su pueblo, para que llegamos a conocerle, para que llegáramos a servirle, para que llegásemos a ser el pueblo que hoy somos. Y todo esto dentro del contexto de la defensa de Esteban. Porque acordémonos que este discurso se presenta en un momento donde Esteban está siendo acusado. Entonces él va a presentar su defensa, y en medio de esa defensa vamos a ver esta providencia y fidelidad de Dios, y por otro lado vamos a estar viendo la dureza de Israel y su rebelión, a pesar de todo el bien que Dios les hacía. Entonces vamos a comenzar entonces con la defensa de Esteban. Ahí en el versículo 1, ¿no? Él estaba ahí acusado, se presentaron falsos testigos, y bueno, comienza el juicio frente al Sanedrín, y el sumo sacerdote, que es el que dirigía el Sanedrín, dijo: ¿es esto así? Entonces Esteban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que se está acusando? Bueno, en Hechos 6:11 ya veíamos lo siguiente. Dice en Hechos 6:11: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y agrega el versículo 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En estos versos, mis hermanos, vemos una triple acusación. No es que haya tres acusaciones, que nos están acusando tres veces, pero realmente es de las mismas cosas. Si juntáramos y viéramos de qué lo están acusando, primeramente podríamos decir que ellos dijeron que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra la ley, y sobre que el Señor Jesucristo cambiaría las costumbres que Moisés les había dejado. Todo esto es una misma acusación. Están hablando de aquella ley que Dios había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés, contenida en el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestras Biblias, también llamada por los judíos la Torá, o sea, la ley. Entonces, cuando decían que estaba blasfemando contra Moisés, contra la ley, queriendo cambiar las costumbres de ellos, se están refiriendo a un mismo asunto. Lo estaban acusando de querer de rebelarse o blasfemar contra la ley que Dios había dado al pueblo de Israel a través de Moisés, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Segunda acusación: decían haberlo oído hablar palabras blasfemas contra Dios, contra este lugar santo, y que Jesús destruiría este lugar. Todo esto hace referencia a un mismo asunto, al templo de Dios en Jerusalén. Todas estas acusaciones hablaban del templo, la cual para los judíos representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, donde supuestamente Dios moraba en medio de esta tierra que les había dado. Entonces Esteban lo acusan de blasfemar, hablar contra todo aquello que ellos amaban realmente, contra toda la ley que ellos seguían, y de que Jesucristo había dicho o que supuestamente ponía en boca de él que Jesucristo destruiría todo lo que ellos vivían, la forma en que ellos vivían la ley y aún el templo. Y ambas acusaciones, mis hermanos, era algo muy, muy grave. Esteban sabía que lo que estaban buscando, mis hermanos, era su muerte, porque en aquel tiempo la sentencia para la blasfemia era morir. Es más, ni que necesitaban permiso los romanos en este caso, porque los judíos tenían autonomía en cuanto al templo. Si alguien se atrevía a blasfemar contra el templo, entrar a una parte del templo que no debía hacer, aun si un gentil entraba a la zona del templo, los podían matar inmediatamente, sin necesidad de pedir permiso de los romanos. O sea, mis hermanos, Esteban, aunque va a presentar una defensa, él no lo está haciendo para salir librado. Él no lo está haciendo para ser absuelto. Él realmente está presentando una defensa de la fe de los cristianos. No tenía como esperanza de salvar su vida. Lo que él quería era exponer la verdad de Jesucristo. Y lo iba a hacer a través de tocar varias vacas sagradas que tenían los judíos a través de estos versículos. Por lo menos 3. La tierra prometida, la ley y el templo. Eran 3 asuntos que para los judíos eran vacas sagradas. O sea, asuntos intocables, que nadie se podía meter con eso porque le iba a pasar lo que le iba a pasar a Esteban. Entonces, esta defensa, mis hermanos, era una defensa de un hombre que corría su vida a peligro, pero que quería dar testimonio del Señor.
Y eso, mis hermanos, tiene que hacernos pensar a nosotros. Cuando tú y yo somos acusados, ¿por qué queremos defendernos? ¿Para ser librados nosotros? ¿Para defender nuestro nombre? ¿O lo que estamos buscando es la gloria del Señor? Que Él sea conocido. ¿Qué buscamos cuando nos defendemos? ¿Nuestra propia gloria? ¿Nuestros propios intereses? ¿O estamos dispuestos en nuestra defensa, aunque perdamos, que Dios sea glorificado? Porque, mis hermanos, Esteban sería todo un modelo, un prototipo del primer apologeta, que todos los demás después seguirían su ejemplo. Uno que lucha por presentar la verdad de Dios con mansedumbre para dar razón de su fe. Entonces es tremendo lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar a entrar en el asunto, vamos a empezar a ver la providencia de Dios. Y Él comienza de una forma muy típica del pueblo hebreo en aquel tiempo. Muy parecida, por ejemplo, al Salmo 78, que solían como volver a la historia de Israel para presentar una defensa, una apología o a veces una acusación. Y eso es lo que va a hacer Esteban. Entonces Esteban se dirige al Sanedrín primeramente y les dice: escuchadme, hermanos y padres. Entonces primeramente miremos cómo Esteban se dirige con mucho respeto. Él reconoce la herencia espiritual del pueblo de Israel a llamarlos hermanos, estaban incluidos los que estaban acusándolos, pero también padres, refiriéndose al Sanedrín, reconociendo la autoridad. Iba con mucho respeto, no iba para chocar con ellos, él no quería meterse en asuntos secundarios, él quería presentar la verdad. Y él comienza diciendo, él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria. Esteban comienza su defensa de una manera muy contundente, el Dios de gloria. Ellos están acusando de blasfemar contra Dios. Sin embargo, para Esteban, Dios era el Dios de gloria. Esa palabra en hebreo era la palabra kabot. Eloí kabot. Kabot venía de una palabra que tiene que ver con kabet, que es pesado. O sea, con algo que tiene que ver con peso. Para Esteban, Dios no era un asunto liviano. No era cualquier cosa. No era como ellos lo estaban acusando de blasfemar contra Él. Para Él era un Dios santo. El Dios de gloria. Él comienza así su defensa. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primeramente vemos cómo Dios en la historia se reveló a Abraham. ¿Cuándo? Cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Que al fin nos está mostrando algo único, porque si nosotros vamos a Génesis, solo se nos habla de cuando Dios le habló a Abraham desde que él estuvo en Harán. Sin embargo, aquí por el Espíritu Santo se nos está mostrando que aún antes de llegar a Harán, Dios ya se le había revelado a Moisés cuando estaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Y lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahora, si nosotros empezamos a pensar en esta situación, porque para nosotros es normal, uno lee Génesis capítulo 12 y ve este asunto, ¿no? Que Dios lo llama: deja tu parentela, deja tu tierra, deja la casa de tu padre, deja tu familia. Yo te voy a hacer una gran nación, te daré un gran nombre, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. De tu simiente bendeciré las familias de la tierra. Pero, mis hermanos, esto resulta muy profundo, muy confrontante cuando pensamos en Abraham y en la cultura enraizada en la idolatría en la que él vivía. Esto es tremendo porque Dios está llamando a un hombre que no era bueno, y no era porque él guardara la ley, no era porque él viviera en la tierra prometida, ni vino la voz del templo de Jerusalén, vino en Mesopotamia, en tierra de paganos donde nadie conocía a Dios, un lugar que los judíos aborrecían. Y aún así, ahí Dios llama a este hombre que no le conocía, ni guardaba la ley que los judíos tanto estaban ahí peleando. Nos dice Josué 24:2 acerca de esta situación anterior de Abraham y su familia. Se los voy a leer rápidamente. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río, refiriéndose a la tierra de Mesopotamia, habitaron antiguamente vuestros padres, de donde venía la nación de Israel, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. ¡Qué tremendo! Abraham no era un hombre piadoso, no era un hombre que conociera a Dios, ni que guardara la ley. Sin embargo, era un hombre que adoraba ídolos. Venía una generación de hombres que adoraban ídolos.
Y sin embargo, Dios en su providencia, en su plan, Él llama a este hombre. Él tiene misericordia, aún en naciones donde la gente no le conoce, y manda para que le conozcan. Él se reveló a Abraham no porque Abraham le buscara, no porque fuera bueno, no porque guardara la ley, como decíamos, sino porque Él quiso, porque Él tenía un plan. Y se reveló a un hombre que adoraba ídolos, que no le conocía. Y sin embargo, esa providencia de Dios no quitó que Abraham tuviera que responder a la providencia, porque Dios, mis hermanos, tiene un plan que Él lleva a cabo. Pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad. Porque Abraham respondió. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 4. Entonces él salió. No se quedó ahí y dijo, el único Dios verdadero me ha hablado, pero yo tengo tantos ídolos. No, él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Qué tremendo, mis hermanos. Abraham, que no conocía nada más que una cultura idólatra, llena de ídolos, paganismo, obedeció a Dios. Eso es fe. No por nada Abraham es llamado el padre de la fe. Porque, mi hermano, si se hubiera guiado por lo que veían sus ojos, por lo que él veía en la sociedad, por lo que él veía que estaba pasando, le hubiera dicho, no, qué locura. ¿Qué locura es esto? Debo estar loco, haber enloquecido. ¿Cómo así que hay un único Dios? Sin embargo, él decía, el único Dios me llama. Y él respondió al llamado. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo trasladó por su obediencia a la tierra en la cual vosotros habitáis. Él está mostrando ahí que esa tierra donde ellos habitaban no era de donde Abraham venía. Abraham no era de Israel. No venía de Beersheba, no vivió en Jerusalén. Sino Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, donde nadie conocía a Dios. Y además le llamó a dejar su familia extendida, la tierra en que nació, su cultura, sus ídolos, a los cuales sus abuelos adoraban, y su padre, para adorarlo a Él, al único Dios verdadero, y hacerlo una gran nación. Cuando pensamos en eso, mis hermanos, la obediencia de Abraham es tremendo ejemplo para nosotros. Tremendo lo que Dios hizo por él, pero tremenda la respuesta de Abraham a la providencia divina. Fue Dios que decidió revelarse a él, pudo haberse revelado a otro. Se reveló a él, y él no fue rebelde al llamado de Dios, a la providencia de Dios. Entonces Abraham mostró que tenía fe, lo cual seguimos viendo en los siguientes versículos. Dice, no le dio en ella heredad, en la tierra a la cual lo trasladó para vivir, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría la posesión a él y a su descendencia después de él. Entonces Abraham no recibió nada, mis hermanos. Se le prometió una tierra la cual no recibió, ni siquiera un pie, 1 centímetro cuadrado, nada. Él nunca vivió ahí en una casa fabricada con materiales sólidos, sino, mis hermanos, que se basó en carpas como peregrino. Tampoco él tenía un hijo que le heredara, pero Dios le dio una promesa. Que como bien explica Pablo a los Gálatas, una promesa, mis hermanos, no depende de la obediencia a la ley. La promesa dependía de la fe. Por fe él iba a recibir una promesa, no era por lo que él hubiera hecho. Y aunque no tenía hijo, aunque nunca se le dio 1 metro cuadrado, él creyó. Por lo cual dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la promesa de Dios, mis hermanos, no implica que va a ser fácil. No fue fácil para Abraham, tuvo muchas tentaciones, tuvo momentos donde dudó que Dios iba a cumplir la promesa, intentó él mismo cumplirlo por medio de Ismael. Sin embargo, Dios cumplió su promesa, aún a pesar de los errores, equivocaciones y pecados de Abraham. Porque, mis hermanos, que Dios nos prometa cosas no implica que todo va a ser fácil, ni que el camino va a estar pavimentado de bendiciones. Eso no es lo que implica la providencia divina. Significa que Dios está haciendo una obra. Y esa obra, mis hermanos, en esa obra va a haber oposición, va a haber lucha, va a haber dificultades, tropiezos. Por eso Dios le dice lo que va a pasar. O sea, Dios no le miente. Dios le dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Tú escuchas una promesa así, ¿y tú qué dirías? ¿No? Que tus hijos van a ser esclavizados por 400 años. Pero, hay un pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar.
Entonces le dijo a Abraham, mira, tus descendientes van a ser esclavos, van a ser oprimidos, van a sufrir, pero yo voy a juzgar a esa nación, que les va a hacer tal cosa. Entonces después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Esa sería la promesa. O sea, ni tú ni tus descendientes cercanos. Y además, más allá de 400 años, y ahí recién van a venir a vivir acá tu descendencia. La promesa se veía muy lejos, ¿no? Mucho después él sabía que no iba a recibir ni su hijo, ni su nieto, ni su tataranieto. Sin embargo, creyó. Dios le estaba mostrando que el camino tendría dificultades, pero que él iba a cumplir esa promesa finalmente. Así fuera después de 400 años. Versículo 8. Vamos rápido porque hay mucho que leer, hermanos. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Entonces Dios estableció la promesa con Abraham y la selló con un pacto por medio de la circuncisión. Entonces Dios actuó providencialmente en la descendencia de Abraham. ¿Por qué circuncisión? No puede decir, bueno, tal vez hubiera quitado una uña, o por qué no fue a hacerse un agujero en la oreja, porque una circuncisión tenía que ver con la descendencia. Por eso fue la circuncisión. Era un pacto que tenía que ver con la descendencia, con él y con la descendencia que vendría después de él. Que él estaba apartando un pueblo, porque cuando uno circuncida, pues saca una parte del cuerpo, la piel, y la echa afuera. La saca aparte. Y Dios estaba sacando de todas las naciones de la tierra a un hombre para hacer un pueblo nuevo a través de su descendencia. Dios estaba apartando a alguien. Eso es lo que estaba mostrándonos también la circuncisión. Entonces Dios le dio una esposa, Dios le dio un hijo a Abraham, Isaac, le dio una esposa providencialmente, por la cual nació Jacob, a quien él escogió. Luego de que Jacob fuera un engañador, se fuera de la tierra escapando de su hermano, fue quebrantado por Dios también en su providencia. Dios lo llevó lejos para quebrantarlo, para trabajar en él. Otra vez en la tierra de los caldeos. Sin embargo, Dios estaba con él y lo prosperó. Le dio esposas, le dio hijos, y de ahí vinieron los 12 patriarcas. Y la providencia de Dios siguió adelante, Dios siguió trabajando en las generaciones de Abraham como se lo había prometido. Y ya llegamos a la historia de José. Y comenzamos con una historia que es muy triste. Dice, los patriarcas tuvieron envidia de José. Entonces la historia comienza aquí con que aquellos que descendieron de Abraham, 10 de ellos tuvieron envidia de uno de sus hermanos, José, y lo vendieron para Egipto. Entonces los propios hermanos de José lo rechazaron. Lo vendieron a una caravana y fue llevado y vendido como esclavo. Ellos lo hicieron contra él, lo rechazaron. Aquel que Dios estaba dándole sueños, le estaba mostrando que iba a libertarlos en un futuro, que iba a ser para su bien. Pero ellos lo rechazaron y lo vendieron. Vendieron a aquel que Dios había escogido para salvar a la nación. Que nos recuerda mucho la historia del Señor Jesucristo, como también fue vendido aquel, fue entregado, fue rechazado aquel que vino a salvarnos a todos. Pero ¿saben qué es la parte importante de ese versículo? La parte final. Pero Dios estaba con él. O sea, fue el vendido. Sus hermanos tramaron contra él, le quisieron hacer mal, lo rechazaron, lo vendieron como esclavo, pero Dios estaba con él. Entonces, hermanos, esa es la providencia de Dios. El cuidado y supervisión de Dios. Dios estaba con él, a pesar que lo traicionaron, a pesar que lo vendieron, a pesar que sufrió injusticia, Dios estaba con él. Entonces, no fueron las circunstancias, no son las dificultades que vivimos, es que Dios está con nosotros. Eso es lo importante. Pero terrible, mis hermanos, estar en circunstancias, estar en calamidad sin Dios. Terrible la situación de José si Dios no hubiera estado con él. Pero eso es la providencia divina, que Dios está con nosotros. Nos está cuidando, está supervisando. Él tiene control, Él nos ha olvidado de las situaciones que a veces nosotros vivimos y sufrimos. Dios estaba con él. ¿Y qué indica que Dios estaba con él? Versículo 10. Y lo rescató de todas sus aflicciones. No es que no lo dejó vivir aflicciones, pero de ellas lo rescató. Esa palabra rescató es libró, ahí en el griego. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, si tuviéramos que recibir, acá está resumida la vida de José. Y fue una vida muy intensa cuando tú lees estos capítulos de Génesis. Dios le muestra, por ejemplo, antes de llegar aquí a la esclavitud, le muestra su llamado, su futuro por medio de sueños.
sus hermanos lo traicionan, lo venden. Es comprado por Potifar, pero Dios estaba con él. ¿Qué significa eso? Dios prosperó su trabajo a tal punto que fue hecho mayordomo principal de Potifar, pero luego fue tentado por la esposa de Potifar y acusado falsamente de querer abusar de ella. Por lo cual, podemos decir, estaba ascendiendo y otra vez vino una bajada. Fue encarcelado injustamente por ello. Pero Dios también estaba con él en la cárcel y lo bendijo en la cárcel en todo lo que hacía. A tal punto que fue puesto como uno de los principales de la cárcel, aún siendo un preso. Todo lo que hacía él prosperaba, Dios estaba con él. Y en su providencia Dios permitió que él llegara ahí, un panadero y el copero de Faraón, y tuvieron unos sueños que Dios le dio sabiduría, como leemos ahí, para que él pudiera interpretarlos. Eso fue providencia divina. Llegar dos oficiales, dos ministros importantes de Faraón. Uno murió, el panadero, el copero sobrevivió. Y cuando Dios dispuso, cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, en su providencia Dios movió al copero, escuchando que el rey había tenido un sueño que nadie podía interpretar. Y Dios trajo la memoria del copero, José. Y le habló de José. Eso no era casualidad, mis hermanos. Era parte del plan de Dios. Dios estaba con José. Tal punto que mandan a traer a José, interpreta el sueño de Faraón, y aquel que había sido vendido por sus hermanos, había sido traicionado injustamente, metido en la cárcel injustamente, acusado falsamente, terminó siendo el gobernador de Egipto y estando sobre toda la casa de Faraón. Eso es intenso. Esa es la providencia divina, mis hermanos. Dios trató con José por medio de las aflicciones, de las circunstancias, y le dio gracia y sabiduría delante de los hombres y de Faraón, para que llegase a donde Dios quería llevarlo. Ahora, mucha gente cuando predica de esto, mis hermanos, piensa que es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, fuimos gobernantes, fuimos millonarios, ahora soy pobre porque Dios me quiere hacer rico, o algo así. A veces pensamos que esa es la providencia de Dios, que pasamos cosas malas, pero no, lo mejor está por venir y pensamos en plata, casas, carros, éxito, fama. Pero eso no era el plan con José, mis hermanos. O sea, Dios no lo exaltó porque sí. Ese era el plan de Dios, pero no era simplemente que Dios quería que José fuera alguien importante, gobernador de Egipto, como si fuera gran cosa y ya. Aunque algunos creen que esa fue trata de la providencia divina. Es, mis hermanos, no para eso. Es para afligirnos, pero no para que luego disfrutemos la vida de este mundo, sino para que podamos glorificar a Dios y obedecer y llevar a cabo el plan de Dios. Eso es lo que Dios quería hacer con él. Por eso pasó lo siguiente, versículo 11. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán. Para esto Dios lo había preparado a José. Y con gran aflicción, y nuestros padres no hallaron alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá por primera vez. En la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón al linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Entonces, mis hermanos, Dios usó a un hombre. Dios usó la escasez de alimentos para llevar a Jacob y a su descendencia a Egipto, a fin de cumplir lo que le había dicho a Abraham: tu familia va a estar ya 400 años de esclavos. Y Dios empezó a mover las cosas para que se cumpliera. Y aunque irían a ser esclavos, como sabemos, Dios luego los liberaría para poseer la tierra que les había prometido. Ahora, los hermanos de José pensaron hacer mal contra él. Él mismo se los dijo en la segunda visita: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, para salvar a mucho pueblo, como ven hoy. Y fue tremendo. Eso nos muestra cómo obra la providencia de Dios, mis hermanos. Dios está tejiendo la historia, está tejiendo su obra, está pintando su cuadro de todas las cosas, mis hermanos, aún a través de las aflicciones, aún a pesar y a través del pecado de los hombres. No porque Dios haga que los hombres pecan, pero Dios usa todo. Aún usó el pecado de sus hermanos contra José para seguir avanzando la historia. Es decir, mis hermanos, que a pesar de las maldades de los hombres, a pesar del mal que vemos en el mundo, de las calamidades, a pesar que ahora se está poniendo caro el trigo, que hay la guerra en Ucrania, que ganó Petro, no importa, Dios está tejiendo la historia. A pesar y a través incluso de los males que Él permite, no que Él orquesta, no orquesta los males. El hombre los orquesta, pero Dios sigue avanzando su plan, aún con ellos y a pesar de ellos, en su providencia,
Él avanza su plan. Y Jacob descendió a Egipto, como Dios había dicho. Y allí murió él y también sus padres. Ahora, entonces, Jacob termina bajando a Egipto. Ahora, nosotros podríamos pensar, mis hermanos, pero si Dios podía hacerlo en Egipto, o sea, si se trataba de multiplicar el pueblo de Israel, o sea, ¿por qué Egipto? O sea, no podía hacerlo en Canaán, ¿no? ¿Para qué ir a Egipto? Porque algunos piensan así, ¿para qué yo voy a ir allá si Dios puede hacer lo mismo acá? Entonces la respuesta, mis hermanos, es claro que sí, Dios puede hacerlo, pero Él tenía un plan. Y sabiendo todas las cosas de antemano, Él escogió, mis hermanos, Egipto, y Dios no se equivoca. La providencia divina, mis hermanos, no nos lleva a donde nosotros queremos, sino donde Dios quiere para lograr sus propósitos en nosotros, sus propósitos eternos en nosotros y a través de nosotros. Tú y yo queremos hacerlo donde nosotros queremos, cuando nosotros queremos, como queremos, si queremos, ¿no? A nuestra manera. Pero al fin es como obra la providencia divina. Actúa donde Dios quiere, como quiere, con quien quiere, usando los instrumentos que Él quiere. Y créanme, cuando Dios lo hace, es la mejor manera, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que habría una manera mejor. Oye, y si Dios, como que yo puedo aconsejarle a Dios y decirle cómo puede hacer mejor la próxima vez. Algunos dicen, no, si yo he estado con Dios cuando inició el mundo, yo le he dicho, mire, no haga esto y esto para que Adán no pecara. Y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Pensamos que somos más sabios que Dios. Mis hermanos, el plan de Dios siempre es mejor. Tenemos que confiar en la providencia divina. Y ellos confiaron, porque dice, de allí fueron, o sea, después que murieron, sus huesos, de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. La única posesión, mis hermanos, que se nos está contando aquí, que Abraham tuvo en la tierra prometida, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, era una tumba. Nada más. Ni un pie cuadrado para vivir. Una tumba donde ser enterrados sus huesos. Nosotros tenemos que aprender bastante de los patriarcas, mis hermanos. Porque aparte de la tumba de nuestros huesos, nada va a quedarse en este mundo. Nada va a quedar aquí. Porque debemos tener muchas cosas en este mundo. Hacernos casas grandes, hacernos una vida exitosa, llenarnos de cosas, y lo único que va a quedar en este mundo de nosotros es una tumba con huesos cuando muramos. Hasta que el Señor vuelva, obviamente, y nos dé la promesa de la vida eterna, la resurrección de los muertos. Pero que tiene que ver con esta vida, con este mundo, mis hermanos, solo huesos. Más nada, huesos y huesos secos, que después hacen polvo. Es lo único que podemos dejarle a este mundo, mis hermanos, en cuanto si vivimos para este mundo. Porque algunos hacen sus cimientos, echan raíces en esta vida, como si fueran a vivir aquí para siempre. Incluso cristianos. Dice el hermano Miguel Núñez que parece que si Dios nos preguntara si quisiéramos vivir la vida eterna de este lado o del otro lado, muchos escogerían quedarse de este lado. Porque aquí tenemos nuestro corazón muchas veces. En estas cosas. Los patriarcas no. Los patriarcas decían, no, aquí para enterrar mis huesos porque un día Dios va a visitar y Dios va a hacer una obra. José tuvo fe y dijo, lleve mis huesos cuando yo muera a esa tierra porque Dios los va a visitar, Dios los va a libertar, Dios va a cumplir su promesa. Él lo sabía. Abraham, Isaac y Jacob, José esperaban la promesa y no esperaban en este mundo. Hebreos 11:8 nos cuenta un poco de esto. Dice, por la fe Abraham, para que veamos cómo pensaba Abraham, porque solamente tuvo una tumba y más nada. Al ser llamado, como veíamos, obedeció. Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Vemos la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham sabía, mis hermanos, que ese no era el lugar ni el momento, por lo cual él prefirió no hacerse una casa, porque él pudo haberse hecho una casa. Él vivió toda su vida, después que Dios lo llamó, prácticamente en Canaán, excepto el momento que bajó a Egipto por un tiempo. Él pudo haberse hecho una casa, hasta Abimelech le ofreció tierras. Él no quiso, porque él sabía que esa promesa que Dios le había dado era mucho mejor que simplemente tierra y polvo, mis hermanos. Él sabía que estaba de paso y no echó cimientos en esta vida. Nosotros echamos demasiados cimientos, como decíamos, mis hermanos. Parece que muchos se quieren quedar acá cuando venga el Señor.
Muchos quieren vivir aquí para siempre, quieren pasar aquí la eternidad, como decíamos. Pero nada de lo que hay en esta vida, mis hermanos, tiene cimientos verdaderos. Son ilusiones. Y cuando llegue el Señor, cuando las cosas inconmovibles sean movidas, sean removidas, todo lo que parecía firme va a caer. Todo lo que nosotros confiamos en esta vida, nuestra economía, nuestras naciones, nuestra seguridad, nuestra prosperidad. Cuando el COVID pasó, fue apenas un pequeño temblor. Y la vida de muchos se deshizo, se desvaneció. ¿Y qué si vinieran las plagas peores del Apocalipsis? ¿Quién quedaría en pie si pone sus cimientos en este mundo? Porque por más que pongamos una zapata de 10, 8 metros de profundidad, mis hermanos, nadie podrá resistir el día de la ira de Dios, a menos que esté en Jesucristo. Si no echa sus cimientos en Cristo, en lugar de en esta vida. Entonces, ¿dónde están nuestros cimientos, mis hermanos? ¿En esta vida o para la promesa eterna de Dios? ¿Para lo que Él ha prometido o para las ilusiones vanas y momentáneas de esta vida, que pronto serán movidas y solo quedarán nuestros huesos? Porque la promesa de Dios, mis hermanos, para sus hijos no es para vivir en este mundo, no es para vivir este sistema, no son las cosas que se acaban, es para la eternidad. ¿Será todavía que pensamos que nuestra eternidad está acá, como decíamos antes? ¿Será que eso es lo que estamos creyendo? Porque a veces, mis hermanos, hay gente que acumula y acumula para vivir 100 vidas de este lado de la vida, como si nunca fueran a morir. Trabajan como si nunca fueran a morir. Disfrutan esta vida como si no hubiera ninguna otra. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos gastando nuestra vida en este mundo? ¿Como si no hubiera nada más o como gastándola para la vida eterna que viene? ¿Para qué la estamos gastando? ¿En qué la estamos invirtiendo? Esteban, mis hermanos, vimos la vez pasada. Él fue sabio. Él echó las raíces y cimientos en Dios, en Jesucristo. Murió joven, pero gastó su vida para la eternidad. Gastó su vida para lo que valía la pena, para algo que nadie le podía quitar, que nadie lo podía mover. Y fueron los patriarcas de los que veían. Ellos esperaban una ciudad, versículo 10, ahí en Hebreos que leíamos, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad que tiene cimientos, porque las ciudades de este mundo no tienen cimientos, mis hermanos. La vida de este mundo no tiene cimientos, pero hay una ciudad que sí tiene cimientos. Esa es la que esperaba Abraham, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay una ciudad que tiene cimientos, la ciudad de Dios, no la Jerusalén terrenal. Ahí le está mostrando Esteban a los judíos, no es eso que ustedes piensan que ya es esto, que es Jerusalén. Y Jerusalén iba a ser destruida. Ya había sido destruida en la época de los babilonios. Hasta los cimientos, dice la Biblia, que fue quemada por los babilonios. Hasta los cimientos. Pero había una ciudad que esperaba Abraham y no era Jerusalén. No era Estados Unidos, que es la que muchos están esperando, buscando para vivir. Piensan que muchos es la ciudad donde voy a encontrar mis cimientos. Es en Europa, es en España. Ninguna de esas ciudades que estaba esperando, mis hermanos, Abraham. Estaba esperando la ciudad que Dios tiene, la nueva Jerusalén, no la vieja, la cual tiene cimientos inconmovibles. La vida eterna en Dios, con Dios, para Dios, en su gloria para la eternidad. Eso es lo que está esperando Abraham. Él miraba más allá, y así iremos a aprender a mirar nosotros, mis hermanos, a avanzar por fe, porque la presencia de Dios nos está llevando a una mejor ciudad, a un mejor lugar que lo que vemos ahora en este mundo. Versículo 17. El pueblo de Israel descendió a Egipto. ¿Qué pasó ahí? Versículo 17. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa, siguió avanzando Dios su obra, se multiplicó el pueblo de Israel. Dice que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía, ¿no? Como yo había dicho, tu descendencia será como la arena del mar. Te haré de ti una gran nación. Dios estaba cumpliendo. Y se multiplicaba en Egipto. Entonces todo marchaba como debía, la palabra de Dios era confirmada, la promesa era confirmada, pero no sería tan fácil, mis hermanos. Parece que todo iba muy bien, pero mis hermanos, así como Dios tiene un plan y tiene una providencia, también tenemos un enemigo, que es el diablo, el cual quiere estorbar la obra de Dios. Versículo 18. Todo iba muy bien, hasta que surgió otro rey en Egipto, que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia,
contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Entonces Dios avanza su providencia, su plan, el diablo también avanza sus maquinaciones. También procura avanzar su agenda contra Dios, contra sus hijos. Él lo hizo desde el Edén. Dios hizo un jardín, hizo un mundo, puso ahí al hombre y tenía un gran plan Dios hacer con el hombre, y ya entra el diablo en escena a querer estorbar el plan de Dios. Y no solamente ahí, ahora también lo hacía en Egipto por medio de la astucia de Faraón. Esa astucia no venía de Faraón, venía del diablo, mis hermanos. Un plan malévolo para acabar con el pueblo de Dios, acabar con la simiente de Dios, y para que el Hijo de Dios nunca viniera por medio del pueblo de Israel. Entonces estaba buscando el control, en aquella época el control poblacional, como en nuestros días. Él quería controlar la población de Egipto, el Faraón, pues son muchos judíos, no sea que se rebelen contra nosotros. Y se parece mucho en nuestros días, mis hermanos. Cuando tú escuchas las reuniones de la ONU, de los grandes hombres de negocio de este mundo, están diciendo que lo que hay que hacer es que hay que controlar la población, es el plan de los gobiernos. Dice, vamos a aprobar el aborto. ¿Qué es eso, mi hermano? Lo mismo que estaba haciendo Faraón. Vamos a matar a los niños. Solo que no en el río Nilo con cocodrilo, vamos a matarlos en el vientre de su madre. Mismo plan malévolo. También nos recuerda la época del Señor Jesucristo. Solo que esa vez el diablo usó a Herodes para matar todos los niños de 2 años, menores de 2 años que vienen en aquella región. Quería acabar con Moisés, quería acabar con el Señor Jesucristo, quiere acabar hoy en día con muchos niños. El diablo, mis hermanos, no ha cambiado. Cambió las épocas, los tiempos. Pero las cosas siguen muy parecidas como en aquel tiempo, porque ese fue el mismo tiempo, dice, que Moisés nació. O sea, Dios tiene una providencia, Dios estaba avanzando en su plan, estaba trayendo al que iba a usar para libertar al pueblo de Israel, y el diablo dijo, voy a matarlo. Voy a acabarlo. Que no haya libertad, que este pueblo quede aquí oprimido, esclavizado y desaparezca. Sin embargo, mis hermanos, Dios no iba a permitir eso. Y es donde llegamos a la historia de Moisés y la providencia de Dios en la vida de Moisés. Fue ese tiempo que nació Moisés. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Lo primero que dice, algo que no aparece en Génesis, dice que era hermoso a la vista de Dios. Tú podrías decir, no, que claro, que Dios ama a todos los niños, Dios mete a los niños hermosos. Ahí tú pensarías en la mamá de Moisés mirándolo. Pero no se refiere a la mirada de una madre, de una persona, se refiere a cómo Dios lo miraba. Y ustedes tienen que ver, mis hermanos, no es que Moisés era el niño más bonito del barrio, la última Coca-Cola del desierto, el mejor de Egipto, ¿no? Era hermoso para Dios porque él era un instrumento escogido para Dios, para liberar a su pueblo y cumplir su promesa. Dios lo miraba como precioso, como un instrumento precioso, no como un instrumento cuando uno mira una cuchara, un martillo, no. Como un instrumento para su gloria, pero que él amaba. Y que él conocía que le sería, como dice más adelante en las Escrituras, que sería fiel en toda la casa de Dios. Que sería un hombre manso, que no hubo otro como Moisés, que hablara cara a cara con Dios. Era un niño, pero Dios ya lo conocía. Dios ya sabía la obra que iba a hacer con él. Y también sabía cómo le iba a responder. Y no iba a responder obligado por Dios. Pero Dios ya conocía y conocía la obra que iba a hacer con él. Fue a hablar con la providencia, mi hermano. Dios, mis hermanos, a veces nosotros solamente vemos lo que tenemos delante. Vemos un niño, vemos un hermano, pero solamente Dios ve, mis hermanos, y sabe lo que va a hacer en la vida de cada uno y a través de cada uno. A veces nosotros menospreciamos lo que vemos por fuera. El diablo vio un niño más que quería matar. Dios estaba viendo un instrumento para su gloria. Y es lo que ven muchos de nosotros. Así muchas veces nos ve Dios. Dios nos ve hermoso a su vista porque nos ve en su Hijo Jesucristo. Dice, después de ser abandonado para morir, porque no murió, Dios en su providencia lo salvó. La hija de Faraón se lo llevó y crió como a su propio hijo. Está resumido. Entonces, Moisés, los padres tuvieron también que tirarlo al agua, en una canasta. Su hermana iba haciéndolo de cerca a ver qué pasaba con el bebé. Y no por casualidad, porque muchos niños hebreos se eran lanzados al Nilo en aquella época. Era por la guía de Dios. Llegó no a cualquier lugar, podía haber llegado a cualquier egipcia que lo quisiera adoptar o lo sacara de la canasta y lo tirara que lo comieran los cocodrilos. Pero no, llegó a la hija de Faraón. ¿Eso quién lo guió? ¿Casualidad? No, eso fue Dios. La obra de Dios, la mano de Dios guiando la historia. Y puso a su hermana ahí cerquita para que le diga, yo te consigo una hebrea que lo amamante, que lo críe.
¿Y qué hizo Dios? Que la propia mamá de Moisés terminara criándolo hasta el destete. ¿Quién puede hacer eso sino Dios, mis hermanos? ¿Quién podría planear eso? Eso no era el plan de esa niña chiquita que lo venía siguiendo a su hermano, a ver cómo lo salvo. No, eso era Dios, mis hermanos, moviendo los corazones, moviendo las circunstancias, orquestando la historia. Y creció, entonces, en medio de la realeza, adoptado por la hija de Faraón como su propio hijo. Y versículo 22, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos, como dice el profesor Oscar Quiroga. Fue instruido en la mejor universidad de la época, Universidad Palacio de Faraón. Ahora, tal vez usted piensa que era como la universidad hoy en día y que él aprendía lo que hoy en día se enseña en la universidad. No, eso es la universidad moderna. En aquella época tú aprendías, pues, ¿qué podían aprender los egipcios? Su sabiduría, matemáticas, arquitectura, eran cosas, ellos eran muy avanzados en la época en estos asuntos. Tal vez pudo aprender historia egipcia. Pero principalmente lo que uno estudiaba en aquella época, tan pagana, tan oscura, era mitología. Pero lo que principalmente seguramente Moisés fue instruido, y esto es importante porque vamos a ver más adelante, fue instruido en los dioses, ídolos y supersticiones de los egipcios. Esa era la gran sabiduría de los egipcios. Ellos que conocían Ra, Osiris, que el río Nilo es Dios, que todos los días viene Ra y muere y vence el demiurgo y vuelve y revive, vence a Set. Bueno, y todas esas historias. Esas fueron las cosas en las que fue instruido Moisés en el mundo pagano de su época. Muy parecido a donde venía Abraham. Pero Dios llamó a Moisés. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, tú que estás nervioso porque todavía no sabes qué es lo que Dios te llamó a hacer, ¿no? En su providencia Dios nos apresuró. Dios esperó 40 años. Y se sintió, la palabra griega surgió en su corazón, el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Por qué 40 años? Porque llegó un momento donde Dios empezó a hacerle el llamado. Surgió en su corazón, y no surgió por casualidad, que un día estaba en el palacio de Faraón, en medio de gran riqueza y cosas así. Ay, qué aburrido vivir para este mundo, voy a visitar a mis hermanos pobres esclavos. No, fue no salió de su corazón tan bueno. Eso fue Dios que hizo surgir en su corazón. Dios puso el querer y el hacer. Dios empezó a poner el llamado, la semilla, el llamado en el corazón de Moisés para hacer su voluntad. Pero estas cosas, como vamos a ver, requieren tiempo. Versículo 24. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, uno de los hebreos, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Uno decía que uno podría decir, bueno, a los 40 años ya Moisés estaba listo. Dios ya lo está llamando, ya es el tiempo. Sin embargo, no era ni Moisés estaba listo, primeramente, porque aunque Moisés tenía un llamado, y Dios empezó a poner en su corazón eso de liberar el pueblo de Israel, como vamos a ver ahí en los propios versos, porque él pensaba que el pueblo entendería que Dios lo estaba poniendo a él para libertarlos. Y sí, Dios lo estaba llamando para libertarlos, pero Moisés no estaba listo, ni a sus 40 años. No era el momento. ¿Cómo sabemos que no estaba listo? Terminó asesinando a un egipcio. ¿Más pruebas? Violando la ley de Dios. ¿Será que así es como Dios planeaba liberar a Israel? Ve y toma justicia por mano propia. Ves que uno maltrata a alguien y ve, asesínalo. Fue no lo que Dios le enseñaría más adelante a Moisés. Ahí estoy viendo un hombre manso, el hombre más manso de la tierra. Era un hombre que se airó y mató a otras personas. Moisés todavía no era el hombre que tenía que ser para liberar al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo tampoco estaba listo. Versículo 25. Él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios estaba dando libertad por medio de él. Está dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque no era el tiempo. El pueblo tampoco estaba listo. El día siguiente, dice, se le presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos. Yo ya soy aquí el líder, voy aquí a ser juez, voy a arreglar, a solucionar los problemas de este pueblo. Diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué herís uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés quiso ayudarlos, pero ellos todavía no reconocían su autoridad, ni su llamado, ni aún era el tiempo. Faltaba que Dios hiciera una obra en Moisés para que luego hiciera una obra por medio de Moisés. Dios obra por su providencia, mis hermanos, en nosotros, para que hagamos su obra,
Pero aquí que aprendemos de Moisés, que eso te lleva su tiempo. La providencia de Dios no es automática, que Dios está obrando, entonces ya. No, mis hermanos, la obra de Dios toma su tiempo. Él tiene que obrar en nosotros, para obrar a través de nosotros. Tiene que obrar en el pueblo en el que vamos a servir. Tiene que obrar en las circunstancias que nos rodean. Tiene que obrar en muchas cosas alrededor de nosotros para que en el tiempo de Dios las cosas se den y se puedan llevar adelante. Muchos de nosotros comenzamos muy prematuros en el ministerio y cometimos muchos errores, especialmente porque a veces nos queríamos adelantar al tiempo. Porque a veces uno recibe el llamado. Nosotros que podemos ver en la historia de Pablo la providencia de Dios. Él recibió el llamado, pero pasaron años y años en Antioquía hasta que Dios dijo, ahora sí apártenmelo a él y a Bernabé para la obra que los he llamado. No fue el día siguiente que se convirtió y ya Pablo era tremendo teólogo. Moisés ya era príncipe de Egipto y todavía no estaba listo. Estudió en la casa del palacio de Faraón y no estaba listo. Mató a un egipcio, no estaba listo. El pueblo aún no podía recibir su autoridad, no estaba listo. La providencia de Dios significa que Dios obra en el tiempo. Significa que hay que ser pacientes. Significa que a veces nosotros no podemos apresurar los planes de Dios, mis hermanos. No por nuestra fuerza. No porque tengamos ganas que ya las cosas cambien. Tenemos que ser conscientes de que Dios avanza su obra, avanza su iglesia, pero toma su tiempo. A veces quisiéramos ya crecer más, que hubiera más gente sirviendo, que muchas cosas ya cambiaran. Pero tiene que hablar todavía muchas cosas en nosotros. Para poder ser los ministros que tenemos que ser, la iglesia que tenemos que ser. No, por la gracia de Dios ya no somos lo que éramos. Pero por la gracia de Dios llegaremos a ser lo que tenemos que ser, mis hermanos, a su tiempo. Así como Moisés también llegó a hacerlo. Dios iba a cumplir su palabra. Y Dios la va a cumplir en nosotros si esperamos a que Él obre en su tiempo en nosotros. Ahora sigamos avanzando. Ahora Dios tuvo que sacar a Moisés a trabajar porque no estaba listo. Tuvo que sacarlo a trabajar en él, al desierto. Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Entonces Dios lo sacó al desierto a trabajar en él. ¿Cuánto tiempo? Otros 40 años. ¿No? 40 años más. Si te preguntas cuánto tiempo tarda, ya iban 80 años. 80 años trabajando con Moisés para formarlo, para que fuera el hombre que tenía que ser. Nosotros no tenemos ninguno aquí 80 años. ¿No? Igual nos puede llamar antes y tenernos listos antes. Pero en el caso de Moisés y en el caso de cada uno, toma el tiempo que tiene que tomar, mis hermanos. Entonces Dios en estos 40 años, después de estos 40 años, ahí Dios se encuentra con Moisés y lo llama. Versículo 30. Y pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Y al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión. Y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. La providencia divina, mis hermanos, es una cosa tremenda. Moisés no estaba buscando a Dios. ¿Verdad que no? Estaba en el desierto, más bien buscando una oveja. La que le había perdido, las que él cuidaba. Muy tranquilo con su vida, muy contento con su esposa, sus 2 hijos allá en Madián, ¿no? Ex príncipe de Egipto. Él no estaba buscando a Dios. Igual que Abraham tampoco estaba buscando el único Dios verdadero. Igual que tú y yo tampoco nunca buscamos al único Dios verdadero. ¿No? Pablo dice a los romanos, por si tú no crees. En el capítulo 3 él dice que no hay quien busque a Dios. Estamos todos. No hay quien busque a Dios. Porque el ser humano sí busca a qué adorar, mis hermanos, claro. Sí busca a quién servir, a un Dios al cual servir, pero no al Dios de la Biblia. Ese es el problema. El ser humano, Dios puso eternidad en su corazón y el ser humano busca a Dios, pero no al Dios verdadero. A un Dios que sea como él piensa que debe ser Dios. A su medida, como ellos quieren. Pero no busca al Dios verdadero. Y por eso tantos hombres acaban en falsas religiones buscando a Dios, a algo de Dios, pero no al Dios verdadero. Acaban siendo budistas, acaban siendo supuestos cristianos, acaban siendo judíos, judaizantes, musulmanes. ¿Cuánta religión hay en sus intentos de buscar a Dios? Pero mis hermanos, Abraham no estaba buscando en Ur de los Caldeos a Dios. Moisés en el desierto no estaba buscando a Dios. Y nosotros no estábamos buscando a Dios. Pero Dios nos encontró a nosotros. Dios salió a buscarnos. Cuántas cosas, cuántas circunstancias, cuántas personas y aún Dios, mis hermanos, ha usado para que nosotros lleguemos a conocerle a Él.
¿Cuántas cosas Dios movió en nuestras vidas? No era con la hermana Diana, Dios la puso en un bus para escuchar al hermano Pablo que estaba predicando en el bus. A mí me puso a las 2 de la mañana a escuchar una prédica de Paul Washer y convertirme a escuchar una prédica en YouTube. A otro lo puso con un viejito que fue y le habló el evangelio. Otro iba en un río y alguien que iba en la canoa le predicó el evangelio. Pablo iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos y llevarlos a Jerusalén presos y Dios se le apareció. Esa es la providencia de Dios. Nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios obra en nuestras vidas a través de circunstancias, de personas, situaciones, aún quebrantándonos, como tenía que hacerlo con Moisés, para que lleguemos a conocerle. Es única que uno no pueda resistir la gracia de Dios, porque muchos Dios obra en sus vidas para que le conozcan y aún así rehúsan conocerle. Nosotros estamos aquí por gracia. Por gracia no resistimos al Espíritu Santo aquel día, cuando se nos predicó el Evangelio. Dios es el que obra nuestras vidas. Dios envió a su Hijo. Dios mandó quienes predicaran el Evangelio. Nos quebrantó con su Espíritu Santo. Nos extendió su gracia. Nos dio fe para creer, arrepentimiento para acercarnos a Él. Dios nos encontró. Me encontró a mí, te encontró a ti. Y nos salvó. Eso es una gran lección. Y hay mucho más que ver, hermano, tenemos que seguir. Entonces, primeramente, Dios va a presentarse a Moisés. Acuérdense que lo único que conocía a Moisés que aprendió por allá en la casa de Faraón fueron las mitologías falsas de los dioses egipcios. En Madián con Yetro, el sacerdote de dioses paganos, pues no habrá aprendido tampoco a adorar al Dios verdadero. Entonces Dios se presenta a él. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. ¿Por qué Dios se presenta así? Dios puede decir, yo soy Dios, el Shaddai. O yo soy el que soy y ya. Dios puede haberse presentado de muchas maneras. Pero se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de tus padres. Le está diciendo, yo soy Dios, soy el Dios fiel. El que prometió a Abraham, el que prometió a Isaac, el que prometió a Jacob tal tierra, el que dijo que iban a bajar a Egipto, que los iba a sacar, y soy fiel y he vuelto. No es que Dios hubiera ido, sino que he venido ya para librar a mi pueblo. Entonces está presentando primeramente como Dios, el Dios que es fiel a sus promesas, que no ha cambiado. Era el mismo Dios que llamó a Abraham hace más de 400 años. Y ahora está a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus padres, yo te estoy llamando, yo soy fiel. Vengo a cumplir mi promesa. También se mostró a él como el Dios santo, porque él no conocía a Dios, él conocía mitologías. Versículo 33, el Dios santo. Pero el Señor le dijo, quita las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y le estaba mostrando que no era como el Dios de los egipcios, no como el Dios de los madianitas. No era un Dios que cualquiera puede relacionarse con él como quiera. Es un Dios que para estar con él y caminar con él hay que andar en santidad, porque él es santo. Quítate las sandalias porque es tierra santa, porque yo soy santo. Yo estaba mostrando que no era como los otros dioses, que era el único Dios verdadero y que era santo y que si iba a caminar con él iba a ser en santidad y no iba a ser asesinando personas, mintiendo, escapando. Es un Dios santo. Y Dios le muestra para qué Él viene, que Él viene a salvar a su pueblo. Dice, ciertamente, que soy santo, pero también dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Así es la providencia divina. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios tomó la iniciativa. Él vio a su pueblo oprimido, esclavizado y dijo, yo descendí para librarlo. No es que ellos me llamaron, no es que me acordé, no, yo decidí bajar a librarlos. Y fue tremendo porque aunque Dios, mis hermanos, dice que bajó a librar a su pueblo, Él dice, ven Moisés, yo te voy a enviar a ti. Uno diría, bueno, Dios descendió, Dios se va a ir para Egipto y Dios va a acabar con todos y va a sacar el pueblo. Porque yo descendí a salvar a mi pueblo. Pero lo tremendo que dice a Moisés, ven, yo te voy a enviar es a ti. O sea, yo bajé y lo voy a hacer a través tuyo. Y eso nos muestra con que aunque hay una providencia divina donde Dios obra, Dios toma la iniciativa, Él quiere hacerlo a través de hombres y mujeres. Así obra la providencia de Dios en la historia, a través de personas.
No obra mágicamente, pasó algo allá. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo pasó eso? No, Dios obra a través de personas. Uno ve que en la historia y se movió algo solo y pasó algo solo y la historia cambió. Dios puede hacerlo así. Cayó un rayo y acabó con todo un ejército y nadie supo por qué cayó el rayo. Pero Dios quiere hacerlo a través de personas. Y que esas personas den testimonio de cómo ellos fueron llamados y usados por Dios para la obra que Él quiere hacer. De igual manera, Dios envía a su antitipo, el antitipo de su hijo, a Moisés, que representa a Cristo. Pero más adelante, dice en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. En ese caso pasaron 400 años. Aquí pasaron mucho más tiempo, mucho más miles de años, pero llegó el tiempo. No era cualquier tiempo, porque vemos que Dios obra lentamente como veíamos, hasta que Él prepara todas las circunstancias, las personas, los asuntos. Pero cuando llegó el tiempo, el cumplimiento, el tiempo justo, Dios envió a su Hijo. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien descendió, se hizo carne, tomó forma de hombre, siervo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, ascendido a la diestra de Dios, resucitado el tercer día. Pero Él venía, mis hermanos, Dios descendió en Jesucristo. Dios vino, Dios hizo toda la obra que había que hacer en la cruz. Dijo, consumado es. Y luego que dijo, vengan aquí, yo los voy a enviar a ustedes. Lo mismo que a Moisés. Dios dijo a los apóstoles, ustedes me serán testigos. Y eso nos incluye a nosotros también. Dios, mis hermanos, hace la obra, pero luego Él toma personas y las envía a predicar el Evangelio. Y por medio de la predicación del Evangelio, a llevar libertad a los cautivos por el poder del diablo y el pecado. Dios quiere obrar así, Dios obra de esa manera, mis hermanos. Dios hace toda la obra, toda la base para nuestra redención, para nuestra salvación. Y luego nos envía a nosotros a llevar esa obra a todas las naciones. Lo que Él hizo, no lo que nosotros vamos a hacer. Y así como el Evangelio llegó hasta nosotros. Dios llamó a alguien y lo envió. Y Dios a través de ese llamó a otro y lo envió. Y luego Dios llamó a otro y lo envió y llegó hasta nosotros. Y ahora nos envía a nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. A llevar su Evangelio. Dios envió a Abraham de la tierra a la tierra de la promesa. Dios descendió y envió a Moisés a liberar el pueblo y a introducirlo en la tierra de la promesa. Envió a Cristo y hizo la obra a la cual Él venía. Y ahora nos está enviando a nosotros. Ese es el plan de Dios. Esa es la providencia de Dios para su iglesia. Él nos envía como su pueblo. Este Moisés continúa, a quien ellos rechazaron, al cual Dios envió. Ellos lo rechazaron diciendo, quien te ha puesto por gobernante y juez es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces la providencia de Dios, mis hermanos, siguió obrando a través de Moisés. Aunque le había sido rechazado por el pueblo, llegó el momento, llegó el tiempo. Y ya no fue él solo a liberar el pueblo de Dios, fue con el ángel que Dios envió. Y sabemos que ese ángel era el Señor Jesucristo. Un prototipo, un antitipo, una teofanía que mostraba ya el Señor Jesucristo desde antes. Y ahí llega el punto de la ley y sigue la defensa de Esteban. Dios le dio la ley al pueblo. Dice, este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y el desierto por 40 años. Estaba defendiéndose de la acusación de que él hablaba contra Moisés, contra la ley de Moisés, mostrando que claramente reconoce que Dios fue el que envió a Moisés. Dios lo usó para sacar al pueblo de Egipto. Dios hizo a través de Moisés prodigios y señales. Y hay mucho resumido. En Egipto, por ejemplo, las 10 plagas. En el Mar Rojo, a través de su bastón, partir el agua en 2. En el desierto por 40 años, dice, todos los milagros que él hizo por mano de Moisés, sacar agua de la peña, endulzar las aguas amargas, darles el maná, darles carne, darle victoria sobre los enemigos, etc. Él está reconociendo que Moisés fue un verdadero profeta, muy lejos de lo que ellos estaban acusando a Esteban. Que realmente Dios lo usó y Dios hizo muchos milagros a través de él. Y este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto al ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a nosotros. Entonces aquí, ¿qué reconoce Esteban? Como decíamos, que Moisés era un profeta.
Entonces no blasfemaba contra Moisés. Decía, no, Moisés sí era un profeta. Perdón. Y aún dijo que Dios va a levantar un profeta como yo. Él reconocía que era un profeta y que era un instrumento de Dios para dar la ley al pueblo de Israel, porque él dice, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Entonces no está mostrando que él pensaba que, o sea, no estaba blasfemando contra la ley ni contra Moisés, ni estaba diciendo que hay que violar la ley de Moisés, como los judíos lo acusaban falsamente. Está diciendo, sí, Dios escogió a Moisés. Y por ese mismo Moisés, él dio palabras de vida. Él dice acerca de la ley. Entonces, te va a mostrar, no soy yo el que rechazó la ley, o el que está hablando contra la ley. Fue el pueblo de Israel. Miren versículo 39. No era Esteban, era el pueblo que rechazó la ley, al cual nuestros padres, o sea, Moisés, que llevó palabras de vida de parte de Dios, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Fueron nuestros padres que rechazaron a Moisés, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Todo lo que Dios había hecho por ellos, hermanos. Llamó a Abraham, le dio la promesa a él y a su descendencia. Usó a José, sus pruebas, sufrimientos, aflicciones para salvar al pueblo y llevarlo a Egipto para que se multiplicase. Mandó a Moisés para liberarlos de la esclavitud, obrando señales y prodigios y dándoles por medio de él palabras de vida. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Para tanta providencia, tanto favor de Dios, tanta gracia inmerecida, pero ellos la rechazaron. No quisieron obedecerlas, dice el texto. No quisieron someterse a lo que Dios había mandado. Uno puede leer Éxodo. Se cuenta qué pueblo tan rebelde contra los mandamientos de Dios. Dice, las repudiaron. O sea, no solamente que no las hacían, las aborrecieron, los mandamientos de Dios. Y en sus corazones volvieron a Egipto. Dijeron, ay, ojalá Dios no nos hubiera sacado de Egipto. Vamos a morir en el desierto. Nos sacó para entrar a la tierra prometida, para morir por los gigantes. Ojalá volviéramos y muriéramos mejor en Egipto. ¿No habían sepulcros allá? No había ya cebollas, no había ya puerros. Nos trajo aquí a morir de hambre en el desierto. No había agua allá, nos trajo a morir de sed en el desierto. Despreciaban todo lo que Dios hacía por ellos, toda la providencia, todos los milagros, todo lo que hizo por medio de Moisés. Un pueblo ingrato, pueblo que lo rechazaba, después de todo lo que Dios había hecho. ¿Y cuántos también, mis hermanos, hoy en día? Cuando después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué Dios dio por nosotros? Nos dio a su Hijo como medio para libertarnos, como decíamos, del poder del pecado, de la condenación, para darnos vida eterna, para glorificarnos en Él. Mandó mensajeros para que escucháramos el glorioso evangelio de Jesucristo, para que por su gracia nos diera fe y arrepentimiento y salvación. Nos dio adopción, reconciliación, el perdón. Nos dio su palabra para transformarnos y hacernos conforme a su semejanza. Palabras de vida. Y aún así muchos no quieren obedecer hoy, igual que los israelitas. Aún así muchos repudian el llamado a la santidad, a la consagración, a vivir sus vidas para Dios. Porque muchos aún tienen su corazón en el mundo, como ellos en Egipto. Muchos pueden estar aquí sentados y están pensando en qué van a comer, en sus proyectos, en qué quieren para su vida, y no prestan atención a las palabras de Dios, ni quieren obedecerlas, ni quieren vivirlas. Aún muchos dicen, tanta palabra legalismo, tanta instrucción, ¿para qué? No digo que eso pasa aquí, pero pasa en muchos lugares, mis hermanos. Y tal vez pasa en algunos de nuestros corazones. Que escuchamos la palabra de Dios con una sonrisa en nuestro corazón, hermano, muy pasado. La palabra de Dios es muy fuerte. Y deseamos volver a nuestra vieja vida. Muchos fueron rescatados por Cristo después de tanta providencia, como decíamos, y quieren volver a lo mismo por lo cual su Señor fue crucificado. A lo mismo, a la inmundicia, a la inmoralidad, al pecado. Porque aunque Dios los ha sacado del mundo, el mundo no ha salido de sus corazones. Que Dios los apartó para su gloria, aún desean la vanagloria del mundo. Porque Dios los apartó como un pueblo escogido para Él y todavía quieren ser igual que todas las naciones. Así anda mucho pueblo que dice ser pueblo de Dios. Aman, abrazan, se deleitan en aquello que Dios condena y por lo cual su Hijo murió. Que Dios tenga misericordia de esta generación, hermanos. Porque ninguna generación como esta ha experimentado tanto la providencia de Dios. Porque todo lo que ya Dios ha hecho en el pasado se acumula.
Si Dios dio tremendas bendiciones a Israel, tremendas bendiciones a los apóstoles, tremendas bendiciones a la iglesia hace 1000 años, más nos ha dado a nosotros, porque hemos acumulado todo lo que Dios ha hecho. Toda esa providencia, todas las evidencias. Todo lo que Dios ha hecho en la historia de la iglesia está acumulado sobre nuestras espaldas. Y es una generación tal vez de la que más tiene idolatría, de la que más rechaza a Dios, de la que menos quiere vivir para Dios y su gloria. Esta generación tiene más responsabilidad que todas las anteriores, mis hermanos. Sin embargo, es una generación ingrata que desprecia las riquezas de la misericordia y la gracia de Dios y su providencia divina. Y algunos a veces piensan que estoy hablando del mundo, mis hermanos. Estoy hablando de nosotros, de los cristianos. El mundo no tiene esto. O sea, el mundo tiene providencia de Dios. Dios ha hecho una obra por su Hijo para salvarlos. Pero nosotros más, como ya pueblo de Dios, tenemos más. La iglesia tiene que volver su mirada a Dios y también su corazón, sacarlo de Egipto y volverlo para Dios. Dios ha sido bueno, mis hermanos, nos ha dado mucho. Dios salió a buscarnos, nos encontró. Entonces, ¿cómo es que tantos dicen que están frustrados, que quieren volver al mundo, a sus viejas vidas? ¿Cómo tantos pisotean la obra viviendo para sí mismos, para el pecado, solamente para el tiempo presente, cuando fuimos rescatados así, mis hermanos? Tenemos que aprender estas lecciones. Porque mira lo que hizo el pueblo de Israel, diciendo a Aarón, o sea, ¿cómo fue que rechazaron a Dios su palabra? ¿Cómo es que le repudiaron? Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés no sabemos quién, y nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Fue el pueblo de Israel, mis hermanos, no era Esteban. Era el pueblo de Israel que rapidito se olvidó de Dios, de las palabras que le dio a través de Moisés, y pidió a Aarón, haznos un becerro, para atribuirle la obra que Dios hizo. Vamos a atribuirle la providencia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios a un becerro de oro. Así rechazaron a Dios. Fue el pueblo de Israel que rápidamente dejó los mandamientos e instrucciones dadas por medio de Moisés. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaron en las obras de sus manos. No se regocijaron ni en Dios ni en sus mandamientos. ¿En quién sí se regocijó? Porque por todo el camino del desierto quejándose. Pero cuando hicieron su becerro, ahí sí, gloria a Dios. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Ahí sí se alegraron, hicieron fiesta. Y eso es una buena pregunta para nosotros. Entonces, ¿en qué nosotros nos estamos regocijando? ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el ídolo que nos hemos hecho y hemos puesto en lugar de Dios? El placer, la lujuria, el trago, la ambición, el éxito, nuestro estudio, la carrera, la familia, lo que sea. En que nos regocijemos más que en Dios es nuestro ídolo. Igual que el pueblo de Israel. Y si tenemos ese tipo de ídolos, estamos aborreciendo los mandamientos de Dios. El entretenimiento, las redes sociales, la tecnología, tantas cosas que pueden ser ídolos en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro regocijo? ¿Qué es lo que nos trae alegría? ¿Son los ídolos de este mundo el motivo de nuestro regocijo, nuestro becerro de oro? Como aquella generación ingrata del pueblo de Israel. Versículo 42. Y ahí vino el juicio, pero Dios apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro del profeta. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Tremendo, mis hermanos. Por más que Dios insistió en hacerle bien a Israel, Israel insistió en su pecado. ¿Y qué dice? Que Dios apartó de ellos. Como Dios le mostró a Moisés, yo soy un Dios santo. Que va a caminar conmigo, camina en santidad. El pueblo de Israel se apartó de idolatría, se apartó de Dios en su corazón Egipto nuevamente. Se endureció contra los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo Dios? Yo no puedo caminar con este pueblo. No puedo caminar con ellos. Dios se apartó de ellos. Y lo más tenebroso, dice, y los entregó. Como dice allá en el libro de los Romanos. Que no le dieron gracias a Dios ni le reconocieron, por lo cual Dios los entregó. A concupiscencias, a entenerecimiento de su corazón, de su mente, a cosas que no convienen, a ídolos, a homosexualidad, a pecados. No es que Dios los hizo pecar, Dios los entregó. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Eso es lo que les voy a dar. Jonás 2.8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen ídolos, su misericordia abandonan. Primeramente fue el pueblo que abandonó a Dios. Entonces Dios los entregó a sus vanidades ilusorias. Llega un momento, mis hermanos, que nosotros no nos arrepentimos.
y seguimos tras nuestros ídolos, Dios nos entrega. Dios entrega. Eso es lo que quieren la inmundicia. Dios nos disciplina, Dios manda gente que nos hable, Dios manda profetas, Dios manda hermanos, Dios manda su palabra. Insistimos. Resistimos la gracia de Dios. Llega un momento, mis hermanos, que Dios nos entrega. Nos entrega como juicio. Eso es tenebroso. Cuando nosotros abandonamos la bondad de Dios, entonces somos entregados por Él. Aquello que adoramos. Al mundo para su perdición. Los hijos de Dios, la iglesia, para vergüenza y disciplina. Pero los dos son castigados. Uno para condenación, los otros para salvación. Versículo 43. Porque ellos no quedaron ahí. Acá sigue la historia de Israel. Acá eso no es solamente lo que pasó en aquella época. También llevaste el tabernáculo de Moloc, la estrella del dios de Refam, las imágenes que hiciste para adorarlas. Por lo cual, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Esto ya era la época que ellos estaban ya en la tierra prometida. Entonces, como ellos insistieron en su idolatría, Dios terminó por enviarlos al exilio babilónico. Por 70 años. Fue Israel que dejó a Dios, dejó su palabra por los ídolos, por lo cual Dios, en su providencia y fidelidad, los castigó. Porque la providencia de Dios significa que Él también tiene una buena disciplina, un buen castigo para corregirnos. Ya lo tiene pensado. Y sabe el bien que nos va a hacer. Sabía que eso iba a ser un bien. Hermanos, cuando Israel volvió del exilio babilónico, tú no lo encuentras a Israel más adorando ídolos. Tú ves a Israel después del exilio babilónico, lo ves volviendo a la palabra de Dios, volviendo a reconstruir el templo, volviendo a la palabra de Dios guiados por Esdras, por Nehemías, por los profetas de la restauración. Tú ya no escuchas ahí casi que están volviéndose los ídolos. No era como aquel tiempo. En su providencia Dios tiene varita, mis hermanos, para nuestro bien, para ayudarnos. La providencia de Dios implica disciplina también para nosotros, porque Dios no va a dejar de ser fiel en su providencia para disciplinarnos a sus hijos. Porque, mis hermanos, basta con ver en nuestra época iglesias moribundas, iglesias asoladas y muchos candeleros aún sacados de su lugar por su infidelidad. Dios sigue siendo fiel. Entonces tú digas, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Acaso Dios no edifica su iglesia? Sí, pero también con disciplina. Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿te arrepientes o saco aquí tu candelero? Eso es parte de la providencia divina. Esa advertencia sigue vigente hoy. Los que no fueron fieles ni agradecidos con todo lo que Dios ha hecho por ellos, aquellas iglesias, Dios trata con ellas. Dios trata con sus vacas sagradas, Dios trata con sus ídolos, hasta quebrantarlos y hacer la obra que Él quiere hacer. Entonces hasta aquí viene acusándolos y mostrando todo cómo ese pueblo ingrato se fue contra Dios. Y vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos, por causa de la hora. Entonces quiero dar una reflexión final, mis hermanos. ¿Qué deberíamos aprender de todo esto? ¿Qué debería ser lo que debemos aprender? Esta primera parte de la defensa de Esteban, acerca de la ley de Moisés, porque la que sigue va a ser la del templo, que también lo acusaban. ¿Qué es lo que debemos aprender? Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, mis hermanos. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por su medio de su providencia. Todo lo que Dios ha hecho y hace en su iglesia por medio de su providencia, lo que hace en la nación. Muchos piensan que estamos viendo los peores tiempos, mis hermanos. Muchos no, ganó tal candidato, ganó el socialismo, viene lo peor. Yo, el día que ganó este hombre, yo estaba hasta contento, no porque ganó él. Dije, porque Dios sigue avanzando su obra y esto no depende de quién gobierne este mundo. Dios tiene un plan. Dios tiene una providencia. Dios tiene una obra que va a seguir avanzando. El diablo va a seguir vanamente queriendo matar a los hijos de Dios. Vanamente quiere estorbando la obra de Dios. Puede poner gobernantes, puede traer al anticristo. Pero la Biblia nos muestra que Dios tiene una providencia que va de Génesis hasta Apocalipsis. Dios va a cumplir ese plan, mis hermanos. Nosotros no tenemos nada que temer. Tenemos que sacar nuestros corazones de Egipto, poner nuestros ojos y corazones en Dios. Confiar, mis hermanos, que Dios tiene un plan, que lo está llevando a cabo, que no se trata de lo que vemos alrededor, tenemos que ser como Abraham y caminar por fe, mirando lo que Dios ya hizo en el pasado y lo que Él ha prometido hacer en el futuro, mis hermanos. Caminemos por fe hacia la ciudad celestial, mis hermanos. Aprendamos de estas lecciones de la providencia de Dios y no caigamos en el pecado de incredulidad y rebelión de Israel, mis hermanos. Que Dios nos guarde, seamos agradecidos porque Dios ha sido bueno. Cada uno, mis hermanos, cuando oremos,
ahora, para finalizar, pensemos en todo lo bueno que Dios ya ha hecho por nosotros. Todo lo que nos ha dado, cómo nos ha rescatado, cómo le ha movido circunstancias para nuestro bien, cómo nos ha traído a la iglesia, mis hermanos, donde nos haya puesto, para servirle, para amarle. Esas son bendiciones de Dios, mis hermanos. No son casualidades. Mira tu vida, mira a tu esposo que está a tu lado, mira a tu esposa. Te casaste por error, mis hermanos, parte de la providencia de Dios, obrando en nosotros para nuestro bien. Demos gracias a Dios, mis hermanos.